¿Te gustaría realizar este brazalete de mostacillas? Es súper precioso y te va a encantar el paso a paso. Así que comencemos desde cero. Primero, los materiales. Utilizaremos hilo chino de color fucsia, hilo búfalo de color negro, también algunas mostacillas súper brillantes como esta y balines decorativos número 3. Aquí también tenemos una aguja mostacillera perfecta para realizar el diseño. Por supuesto, nuestro telar, uno como este, y nuestra tijera y encendedor, que son nuestras herramientas de trabajo. Con estos pasos podemos comenzar. Primero, el hilo chino vamos a tomar 80 centímetros de largo. Lo doblaré a la mitad uniendo las puntas exactamente del mismo largo. Vamos a quemar las puntitas para que queden muy finitas estilo aguja y así poder introducir nuestro balín. Recuerden que los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito del balín. Esto lo puedes lograr solo quemando las puntitas, así que practica esta técnica para que tu trabajo sea mucho más fácil y rápido. Luego realizamos un nudito el cual llevaré hacia las puntas lo máximo que puedas. Apretamos con fuerza y el balín debe ir bien pegadito aquí, bien pegadito al nudo. El hilo que sobre debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor para que no se desarme. Así durará mucho más tiempo. Ahora vamos a colocarlo en este clavito que está en este rodillo y el primer hilo lo encajamos en este resorte, contamos 3 espacios y el cuarto encajamos el segundo hilo. Lo mismo vamos a hacer aquí, dejar 3 espacios y el cuarto encajamos el segundo hilo. Luego en el clavito que está en el rodillo, de aquí debajo vamos a hacer un nudito simple y sencillo para que se mantenga este hilo bien tenso en nuestro telar. Así vamos armando nuestro telar poco a poco. Luego de realizar un nudito bien firme y rodar nuestro rodillo para que quede bien tenso nuestro hilo chino, tomaré el hilo búfalo. Con este hilo búfalo vamos a tomar el hilo y lo colocaré en este clavito que está en el rodillo de la parte de arriba. Daré varias vueltas y vamos a rellenar los espacios que dejamos entre los hilos chinos. Así, observa detenidamente. Aquí estoy realizando un nudito para que quede firme y no se vaya a salir a la hora de tensar los hilos. Muy bien, voy a dar varias vueltas para darle la firmeza que necesito. Listo. Ahora lo que vamos a ir es rellenando los espacios entre los hilos chinos. Son 3 espacios. Así que vamos a encajar este hilo búfalo por el primer espacio. También aquí en el segundo resorte damos vuelta al clavito y regresamos por el segundo espacio. Damos vuelta en el clavito de la parte de arriba y regresamos por el tercer espacio. Cuando rellenemos todos los espacios, damos varias vueltas y realizamos un nudito para que quede bien tenso este tejido y no se vaya a aflojar. Necesitamos que quede muy bien tenso. Si es posible, rodea o estira con la ayuda del rodillo para que quede lo más tenso posible. Aquí estoy realizando varios nuditos para que no se vaya a deslizar y quede allí bien apretadito. ¿Listo? Ya tenemos armado nuestro telar, ahora vamos a colocar las mostacillas. Primero vamos a tomar como 1 metro de hilo búfalo y vamos a colocar la puntita con un nudito en la mitad de nuestro telar. Miren que voy a realizar 2 nuditos para que quede firme en el hilo chino que está en el lado izquierdo. Realizo 2 nuditos bien firmes y miren que estamos exactamente en la mitad de nuestro telar. Luego de realizar estos 2 nuditos bien apretados, tomaré el otro extremo del hilo y colocaré nuestra aguja mostacillera. Esta aguja es muy práctica porque se abre a la mitad, lo cual será mucho más fácil introducir nuestro hilo. Así. Listo, así nos debe quedar la puntita. Ahora comenzaremos a colocar mostacillas de color fucsia. Yo voy a utilizar estos colores, pero ustedes pueden utilizar los colores que más te gusten. Luego de colocar como unas 3 mostacillas, vamos a encajarla en cada uno de los espacios. Así. Muy bien, encajamos 1, 2, 3, serán 4 mostacillas en total, porque son 4 espacios, miren. Ahora sacamos todo el hilo hacia el lado derecho. Vamos a encajarlo nuevamente porque se ha salido y mantenemos el dedo allí empujándolo hacia arriba porque el hilo y la aguja
pasará por los mismos agujeritos de la mostacilla hacia el lado izquierdo. Pero ojo, por encima de los hilos del telar. Por el mismo agujerito de las mostacillas, pero por encima del telar, para que las mostacillas queden bien encajaditas allí y no se salgan de su lugar. Ahora vamos a seguir otra hilera de 4 mostacillas. Volvemos a encajar por debajo del telar, de abajo hacia arriba. Lo apretamos con nuestro dedo hacia arriba para que encaje perfectamente y luego nuestra aguja regresa hacia el lado izquierdo por el mismo agujerito de las mostacillas, pero percatándote de que pase por encima de los hilos del telar. Luego apretamos muy bien cada hilo y las mostacillas. Cada vez que vayas colocando cada una de las mostacillas será mucho más fácil para ti. La primera puede ser un poco complicado porque no tenés el espacio perfectamente, pero ya con las demás mostacillas ya tendrás el espacio ya bien ubicado, lo cual se hace mucho más fácil de mantenerlas en sus espacios correspondientes. Así que el trabajo se hará mucho más rápido cada vez que coloques más mostacillas. Y como puedes ver, es de forma repetitiva, siempre 4 mostacillas. Lo pasamos por debajo de nuestro telar de abajo hacia arriba y luego regresamos el hilo y la aguja por los mismos agujeritos de nuestra mostacilla hacia el lado izquierdo, percatándonos pasar por encima de cada hilo de nuestro telar. Así quedará bien ajustado en nuestro telar y no se moverán hacia ningún lugar. Yo utilicé estos colores, pero te animo a utilizar la combinación y el patrón que más te guste para formar el diseño maravilloso. En nuestro canal tenemos varios diseños realizados con telar, así que lo puedes buscar en Aprende y Emprende con Fabi para que lo puedas copiar y realizar los diseños que más te llame la atención. El telar hay diferentes formas, hay telares caseros, así que te invito a ponerlo en práctica con lo que tengas en tu hogar, así practicar este diseño que es muy buscado en el mercado, se vende muy bien y como puedes ver es muy fácil de hacerlo. Aquí en Aprende y Emprende con Fabi te enseño a hacerlo desde cero. Aquí vamos a repetir el mismo paso. Como puedes ver, no aumento la cantidad de mostacilla, siempre son 4 porque son 4 espacios que tiene nuestro telar. Así que vamos a seguir haciéndolo hasta llegar a la parte de abajo de nuestro telar. Normalmente yo realizo la pulsera de largo de 16 centímetros, pero si ustedes la quieren más larga, perfecto. Pueden seguir haciendo el mismo patrón. Miren lo fácil que es. Colocamos 4 mostacillas, la encajamos de abajo hacia arriba en nuestro telar por cada uno de los espacios, sacamos todo el hilo y la aguja hacia el lado derecho y regresamos hacia el lado izquierdo por el mismo agujerito de la mostacilla por encima del telar. Cuando terminemos, como puede ver, encajamos solo 2 mostacillas, dejando el espacio del lado derecho y del lado izquierdo sin mostacillas, colocándola en todo el medio. Y como puedes ver, pasamos nuevamente de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para que podamos ir cerrando. Apretamos y vemos que los espacios de lado y lado se cierran. Sacamos los hilos de nuestro resorte para que vaya cerrando con más facilidad. Ahora coloco una sola mostacilla, voy a colocarla en este espacio. Paso el hilo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda varias veces para apretar con fuerza de lado y lado. Vamos a quitar nuestra aguja y con el hilo que sobre vamos a empezar a hacer nudito festón. Por encima, regreso por debajo entrando por la orejita y apretamos varias veces, así realizamos un nudito festón de tal forma que quede bien ajustado. Damos vuelta al telar y aquí realizamos otro nudito con 1 metro de hilo búfalo. La puntita vamos a realizar 2 nuditos en el hilo chino del lado izquierdo. En el otro extremo, la otra puntita, lo colocaré en nuestra aguja. Una aguja mostacillera muy fácil de usar. Colocaré 4 mostacillas y seguiré colocando ahora de este lado, desde la mitad de nuestro telar, desde la mitad de nuestra pulsera hacia abajo. La misma cantidad de mostacilla, como puedes ver, son 4 mostacillas de abajo hacia arriba por nuestro telar, encajando cada una de las mostacillas en cada espacio del telar. Luego de sacar todo el hilo y la aguja hacia el lado derecho, apretamos
y luego regresamos hacia el lado izquierdo por el mismo agujerito de las mostacillas que acabamos de colocar, pero por encima de los hilos del telar. Así quedará bien apretaditas cada una de las mostacillas. Vamos a seguir este patrón hasta llegar al final del telar y haremos lo mismo, iremos reduciendo la cantidad de mostacillas. Si en esta ocasión son 4, las siguientes mostacillas que colocamos para ir reduciendo de forma puntiaguda serán 2, solo 2 mostacillas, donde lo colocaremos en los 2 espacios del medio, dejando vacío el espacio del lado derecho y del lado izquierdo. Así que observa muy bien para que puedas hacer perfectamente esta reducción. Aquí seguimos colocando 4 mostacillas todavía, hasta llegar al largo que buscamos. Pero a la hora de hacer la reducción de la pulsera, quiero que observes detenidamente para que lo copies a la perfección. Muy bien, miren lo fácil que es hacer este hermoso diseño tan original. Muy bien, aquí ahora vamos a colocar la reducción, 2 mostacillas que colocaremos en el medio de los hilos del telar, dejando los espacios vacíos del lado izquierdo y del lado derecho. Regresamos hacia la izquierda por encima del telar, por el mismo agujerito de la mostacilla y otra vez damos vuelta por los mismos agujeritos de la mostacilla hacia el lado izquierdo por debajo del telar. Sacamos y apretamos con fuerza para cerrar los espacios. Para que sea mucho más fácil, miren que voy sacando los hilos de nuestro resorte para que a la hora de apretar sea mucho más fácil de reducir los espacios de lado y lado. Ahora tomo una sola mostacilla, lo coloco de derecha a izquierda, saco el hilo y la coloco en el medio, en este espacio que nos queda, y paso los hilos y la aguja por el mismo agujerito de la mostacilla, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y luego nuevamente de derecha a izquierda por debajo del telar para poder ajustar muy bien y se cierren los espacios de lado y lado. Apretamos con fuerza, así. Sacamos el hilo de la aguja y ahora con el hilo que sobre realizamos nudo festón. Miren lo fácil que es. Pasamos por encima, regresamos a la izquierda por debajo y entra por este agujerito. Apretamos con fuerza cada nudo y puedes realizar la cantidad de nudo que desees. Es para ajustar muy bien y no se vaya a desarmar el tejido. ¿Listo? Ahora vamos a sacar nuestra hermosa pulsera que hemos realizado de nuestro telar para poder cortar los hilos que sobren. Los hilos que sobran son estos hilos búfalo. Vamos a cortarlos al ras y si es posible puedes quemar para hacerle un pequeño sello. Pero debes tener cuidado, es un hilo que se consume demasiado rápido y queremos hacer un sello para que no se vaya a correr. Ahora, con los hilos chinos realizaremos un nudito simple y sencillo y lo llevaremos bien pegadito al tejido, encima de los nuditos que hicimos con el hilo búfalo. Así protegeremos estos nuditos para que no se desarme. El hilo que sobre cortamos al ras y quemamos la puntita para hacer un buen sello. No olvides que con mucho cuidado, no queremos que se consuma en su totalidad. Listo, quedó bien apretadito. En el otro extremo también debemos cortar el hilo búfalo que nos sobró. Aquí lo tenemos. Cortamos y sellamos. Listo, muy bien. Con el hilo chino vamos a realizar un nudito simple y sencillo encima de estos nuditos para protegerlo y así no se vaya a desarmar en el futuro. Así. Apretamos con fuerza, así encima del propio tejido. Luego, el hilo búfalo que quedó en el centro, estos 3, debemos también cortar y sellar para que no se vaya a salir de su lugar y quede un trabajo impecable. ¿Lista? Muy bien. En este lado ya nos quedó los 6 centímetros de espacio con el balín decorativo. Ahora nos hace falta del otro lado dejar el espacio de 6 centímetros con el balín decorativo. ¿Así? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es cruzar cada hilo de cada extremo para realizar el cierre corredizo.
Con una hebra de 15 centímetros doblaré la puntita y nos quedará un bucle que lo colocaré encima de los hilos de la pulsera. Con el hilo más largo empezaré a dar vueltas y vueltas a todos los hilos de la pulsera, una vuelta al lado de la otra para que se vaya formando el rollito. Conoces muy bien este nudo, ¿cierto? Es el nudo franciscano. Cuando termines de dar vuelta, el hilo pasará por el bucle, de abajo hacia arriba. Observa cómo lo hago. Así. Luego alamos el otro extremo que está en el lado derecho, el más corto, para cerrar el bucle. Apretamos con fuerza cada hilo para darle la firmeza a nuestro nudo franciscano. Ahora, estos hilos que nos sobran debemos cortar y sellar. Un buen sello para que no se desarme este nudito que mantendrá movimiento al abrir y cerrar la pulsera. Pero ojo, el sello no debe tocar los hilos de la pulsera. Estos deben deslizar sin dificultad, así que vamos a verificarlo alándolo de lado y lado. ¿Ves que desliza muy bien? Así puede quedarte tu diseño original, llamativo, si sigues los pasos que te estoy indicando. Así que manos a la obra, mis queridas arañitas. Acá yo he utilizado hilo negro, se nota bastante, pero ustedes pueden utilizar un hilo blanco o más clarito o fucsia para que tengas una combinación mucho más bonita. Recuerda que si te ha gustado este proyecto, puedes regalarme una manita arriba y compartirlo en tus redes sociales a tus amistades. Aquí están los pasos que puedes hacer para no perderte ninguna de las clases y seguir apoyando este maravilloso canal de Aprende y Emprende con Fabi. Al final te dejo algunas recomendaciones de videos originales, así seguirás aprendiendo. Escoge el que más te guste.